quiero rectificar mi error y pedirle disculpas en cuanto a algo que enseñé mal. Y esto fue en el estudio de Gálatas, la serie que tuvimos sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Y fue algo que yo dije exactamente en el capítulo 1, verso 6 de Gálatas. Lo que voy a hacer es que le voy a enseñar exactamente lo que dije y le voy a explicar exactamente por qué es erróneo, dónde cometí el error y lo voy a corregir. Voy a darle a usted exactamente lo que el texto está diciendo, ¿sí? Entonces aquí le comparto exactamente lo que dije. Maravillado de que ellos se han alejado del que os llamó por la gracia, quiere decir de Pablo, en mi opinión. Primero le quiero decir por qué cometí el error. Y verdaderamente esto es bastante serio y yo creo que debemos de tomar en serio la palabra de Dios y lo que enseñamos, y tengo temor de Dios de decir algo que no es. Y yo me dejé llevar porque, de hecho, han habido teólogos en el pasado que lo han enseñado de esta manera. Ellos han dicho que cuando Pablo está diciendo ahí en el capítulo 1, verso 6 de Gálatas, cuando dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, y le voy a poner aquí el texto en pantalla para que usted lo vea. Aquí está el texto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y yo dije en el texto, como usted vio, del que os llamó, le dije que Pablo se estaba refiriendo a él mismo. Y esto es incorrecto. ¿Por qué lo vi así? Bueno, uno se deja llevar porque verdaderamente la inversión que Pablo tiene en los Gálatas es tan tremenda. Pablo fue quien trajo el evangelio a los Gálatas. Él se quedó en esa región enseñando por bastante tiempo. Él dice, yo os prediqué a Cristo. Por causa de una enfermedad les anuncié el evangelio y les prediqué a Cristo. Pablo dice que él es el perito arquitecto. Él puso el fundamento. Y uno, en esta defensa de que es Pablo quien puso el fundamento en la iglesia gentil, el que trajo a Cristo a esta región, fue el que anunció a Cristo a esta región. Entonces es fácil cometer el error. Y no solamente lo he cometido yo, aunque no me estoy justificando, pero hay teólogos en el pasado, y lo dije por ahí en otro lugar, que lo han visto de esta manera también. Pero verdaderamente eso no es lo que está diciendo el texto. Y le doy gracias a Dios porque un par de hermanos acá en la comunidad me lo dijeron. Y de hecho, cuando yo lo enseñé esa tarde, esa noche, yo me quedé con una inquietud. Y yo dije, este texto no me suena como que... Usted sabe, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad nos inquieta. Y yo dije, algo no dije bien, y se lo dije a mi esposa esa misma noche. Le dije, ¿sabes qué? Enseñé algo y creo que no está bien. Y me quedé inquieto, y esa noche cuando me fui a dormir estaba inquieto con eso. Entonces me puse a indagar, me puse a estudiar, me fui a los textos exactamente, me fui a los originales, me fui al griego y Señor, si lo enseñé mal, indícame exactamente dónde está el error, cómo lo hice, por qué caí en ese error y cómo corregirlo. Y algo bien tremendo, porque el Señor es tremendo. Como 2 días más tarde, un hermano me escribe y me dice, de la comunidad, y me dice, hermano Pérez, eso que dijo no es correcto. El texto, lo que enseñó ahí en ese texto no es correcto. El que os llamó no es Pablo, es Cristo. Y yo digo, wow, ya no solamente yo estoy inquieto, alguien más se dio cuenta. Y 2 o 3 días más tarde, unos días más tarde, otra persona de la comunidad, otro hermano, llegó y me dijo, hermano Pérez, estoy en desacuerdo, eso que enseñó no es correcto. El que os llamó por la gracia de Cristo fue Cristo mismo. No, escuche, gramaticalmente pareciera que no, porque del que os llamó por la gracia de Cristo, si está hablando de Cristo en tercera persona, sería como repetitivo decir que Cristo os llamó por la gracia de Cristo. Diría más bien que Cristo os llamó por su gracia. Sería más correcto gramaticalmente, ¿cierto? Y por eso es que es fácil que uno se deje llevar.
Pero verdaderamente no tiene sentido, porque cuando uno se va al original, lo que está diciendo es que el que os llamó es Cristo, y está en contexto con otros textos bíblicos que yo le quiero enseñar de una vez. Por ejemplo, aquí está Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice aquí el texto, y note que la palabra llamó aquí es la misma que se usa allá en Gálatas. Dice Romanos capítulo 8, dice el verso 30, y a los que predestinó, está hablando de la elección, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Ahí dice la palabra llamó 2 veces. ¿Quién es el que llama? Es Cristo. Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, claramente el contexto general, no solamente inmediato de la carta, sino el contexto general del mensaje del evangelio a las iglesias, es que Cristo es el que llama. Le voy a dar otro texto aquí en Romanos capítulo 11, otra vez Pablo, el mismo Pablo hablando, y es el mismo lenguaje paulino, que valga la redundancia. Dice el versículo 11 de Romanos 9, dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Por el que llama. El que llama es Cristo. Está hablando de elección. Aquí en el capítulo 9 está hablando de elección. En el capítulo 8 está hablando de elección. Y el capítulo 1 de Gálatas también está hablando de elección. El que os llamó, ahí en Gálatas capítulo 1, es Cristo. No es Pablo, es Cristo. Y yo corrijo mi error en esto. Les pido que me perdonen, me disculpen. Mi interés es enseñar la palabra de Dios correctamente. Sí. Habiendo dicho esto, le invito a estudiar el resto de todo el estudio de los Gálatas, porque yo creo que va a ser de edificación para su vida. Aquí está, amados. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.